Y amén. Gloria a Dios. Hemos comenzado una serie de mensajes. Una vez que ha terminado la Semana Santa y viene la pregunta, ¿qué sucedió después de que Jesucristo ascendió a los cielos? ¿Qué sucedió después de que Cristo resucitó? ¿Qué sucedió con los creyentes después de que Jesús se fue? ¿De qué manera el Espíritu Santo guió a esa primera iglesia naciente? ¿Qué principios podemos extraer de la vida de los primeros cristianos sobre su relación con el Espíritu Santo? La palabra del Señor nos mostraba la semana anterior que Jesucristo dejó dadas instrucciones, dejó dados mandamientos y ascendió a los cielos. Y a partir de Hechos capítulo 1, verso 12, vemos cómo la iglesia tiene que comenzar a caminar ya no con la presencia de Cristo de manera física, sino que tiene que comenzar a tomar decisiones. Y en esta mañana quiero hablar de cómo Matías reemplaza a Judas, pero quiero ver todo el contexto de cómo eso nos puede servir a nosotros en nuestra vida personal. Hechos capítulo 1, verso 12 al 14, Hechos 1, 12 al 14 dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca, o el monte de los olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. Cuando habla con las mujeres, muchos de ellos eran casados, por si acaso. Amén. Estaban sus esposas, estaba María, la madre de Jesús, y los hermanos de Jesús. Amén. Ahora bien, partimos en este texto bíblico donde ya Jesucristo ha ascendido a los cielos. Jesús dice: muchachos, prediquen el evangelio, bauticen, enseñen todo lo que yo os he enseñado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Adiós, bye, me voy. Ascendió. Los discípulos dice que siguieron a Jesús con su mirada hacia los cielos. Y lo primero que podemos notar como un acto tremendo de adoración en este evento que sucede acá es que ellos tuvieron una obediencia notable. Jesucristo les dijo: no se vayan de Jerusalén, regresen a Jerusalén, esperen la venida, la promesa del Padre, la venida del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? Fue exactamente lo que los discípulos hicieron. Una obediencia notable. No es que se olvidaron del sermón de Jesús una vez que salieron de la iglesia. Amén. Porque muchas veces venimos a la casa del Señor y salimos de la iglesia y ya nos olvidamos de lo que predicó el pastor. Y a veces, tenemos que estar ahí haciendo memoria. No, ellos tomaron la decisión de obedecer y de regresar a Jerusalén. Físicamente podemos decir de que eso no estaba muy distante. Desde el monte de los olivos hasta Jerusalén, dice que había una distancia como lo que se podía caminar dentro de un día de reposo. Por lo tanto, nos damos cuenta por la palabra de Dios de que era una distancia corta, ya que en el día de reposo solamente se podían transitar distancias cortas. Amén. Pero podemos ver la obediencia de estos discípulos. La obediencia es uno de los actos más sublimes que podemos llegar a manifestar, mucho más allá que cualquier otra expresión de adoración. Mire, nosotros adoramos al Señor recién con las canciones, amén. Y es bonito poder levantar nuestra voz, y es tremendo cuando podemos decir que el cielo se conecta con la tierra y comenzamos a adorar a Dios. Pero eso no es el acto mayor de adoración en nuestra vida. Es uno de los actos, amén. Pero el mayor acto de adoración es la obediencia. Y esa fue la obediencia que tuvieron estos primeros discípulos. Mire, así como Noé tuvo que ser obediente para construir un arca y comenzar a predicar durante 120 años de que venía un diluvio. Así como Abraham fue obediente para llevar a su hijo al sacrificio, cosa que no sucedió, solo Dios probaba su corazón. Así como fue obediente Zaqueo cuando el evangelio, la palabra de salvación, Jesucristo entró a su vida, y dice que terminó devolviendo y con creces todo aquello que había robado.
Vemos cómo Pablo es obediente al aceptar el llamado del Señor. Vemos cómo Pedro es obediente, pero el mayor acto de adoración es la obediencia de Cristo en la cruz. Ese es el sublime acto de adoración. Cuando Cristo aceptó ir a la cruz, vemos un acto de adoración. Y acá la obediencia marca algo importante. Cuando somos obedientes al Señor y su palabra, estamos adorándole. Mire, lo primero que podemos ver en estos discípulos una vez que Cristo se va, es que ellos fueron obedientes y regresaron a Jerusalén. Y dice que entrados subieron al aposento alto. De hecho, el libro de los Hechos en el capítulo 1, verso 15 nos dicen que habían alrededor de 120 personas en ese aposento alto. Esto incluía a los 11 discípulos. Judas ya no estaba por obvias razones. María, la madre de Jesús, los hermanos de Jesús y también las mujeres de los apóstoles. Y habían otras mujeres también. Nos damos cuenta que incluso, mis amados hermanos, en este proceso, los mismos hermanos de Jesús, los hermanos sanguíneos de Jesús, terminaron siendo discípulos de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? En Juan capítulo 7, verso 5 dice que ni siquiera sus hermanos creían en Él. Durante todo el ministerio terrenal de Cristo nos encontramos con que su misma familia, en especial sus hermanos, no reconocían el ministerio de Jesús. Es más, no creían en Él como el Salvador. Sin embargo, cuando tuvieron la experiencia del Cristo resucitado, sí, ahí sí, pasaron a ser testigos, pasaron a ser personas que ya no eran solamente hermanos sanguíneos de Jesús, eran creyentes, eran discípulos. Amén. Y el texto bíblico nos dice que todos los que acabo de mencionar, perseveraban como unánimes. Unánimes. Ojo que unanimidad no es uniformidad, por si acaso. Esto es una unidad notable. Vemos el accionar de los discípulos. Cuando usted lee los evangelios, usted se da cuenta de que eran bastante diferentes entre ellos. Amén. Pero cuando leemos los evangelios nos damos cuenta también de que había mucha pelea de repente entre los mismos discípulos. Tenían conflictos entre ellos. No se llevaban muy bien a veces. Habían algunos que querían tener una mejor posición con Jesús. En más de alguna ocasión vimos de que más de algún discípulo quería tener una mejor posición. Cuando venga tu reino, póneme a mí a la derecha y a mi hermano a la izquierda y colócanos en esta posición. La mamá de los hijos de Zebedeo también fue con esa idea. Otro evangelio dice que fueron los mismos hijos de Zebedeo de manera directa. Pero buscaban una posición, había diferencias entre ellos, pero entonces, ¿qué había cambiado en ellos que ahora perseveraban unánimes? ¿Amén o no amén? ¿Cuántos saben que nosotros somos diferentes acá? Mire, acá habían personajes que no tenían un pasado muy alentador. Lo más fresquito, Pedro no hace mucho había traicionado a Jesús también. Amén. Lo había negado. Mateo era un cobrador de impuestos. Simón el celote era un celote, un nacionalista. Póngase a pensar cómo le hizo Jesús. Amén. ¿Qué habrá pasado por la cabeza de Simón el celote cuando vio a Mateo dentro del grupo de discípulos? ¿Se lo quiso comer vivo? ¿Amén o no amén? Porque Mateo era un cobrador de impuestos, era judío. Compraba una franquicia para cobrar impuestos al pueblo judío. No solamente cobraba impuestos al pueblo judío, le ponía el recargo para tener su ganancia. Por eso es que todos los cobradores de impuestos eran ricachones. Ahí vemos a Zaqueo que devolvió hasta 4 veces más de lo que robó. Así que Mateo era alguien que usufructuaba, se llenaba los bolsillos de dinero, del dinero de sus propios paisanos, de su propia gente, de su propia sangre. Oiga, cuando Simón el celote, que seguramente anduvo metido por ahí en estas revueltas que hubieron, donde mataron a 400 celotes y los empalaron, hermano, la historia cuenta eso. O sea, cuando Simón ve a Mateo se lo quería comer vivo y seguramente, ¿y este qué está haciendo acá? Esas eran las tremendas diferencias que encontramos en el grupo de los discípulos mismos de Jesús.
¿Cuántos saben que aquí también tenemos hartas diferencias? Amén. Hay algunos que son del Independiente del Valle, gloria a Dios. Del Aucas, amén. Del otro club, ¿cómo se llama ese innombrable? Ahí está, ve que hay diferencia, yo no dije nada. Jorgito, yo te quiero mucho, pero deja esos caminos. Oiga, somos diferentes. Y mire, a pesar de sus diferencias, como Jesús resucitado estaba en sus corazones, Jesucristo era mucho más grande que cualquier diferencia, gloria a Dios. Jesús es más grande que cualquier diferencia que nosotros podamos tener. Los primeros cristianos habían experimentado un cambio en sus vidas como consecuencia de una experiencia personal con el Señor. Y esto marca un antecedente de ahí en más para cualquiera de nosotros que quiere pertenecer a la verdadera iglesia de Cristo. El que quiere pertenecer a la verdadera iglesia de Cristo tiene que haber tenido una experiencia personal con Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que haber nacido de nuevo. Mire, no se trata solamente por herencia. No se trata de que uno viene a la iglesia porque me trajeron, o porque es bueno, o porque me hace bien. Tiene que tener una experiencia personal con el Señor para realmente ser parte de la iglesia de Cristo. Amén. Y esa experiencia personal tiene que ver con una rendición a Cristo. Y es importante porque el Señor no pidió que sean todos iguales. Acá vemos claramente que estaban unánimes. El texto bíblico dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruego. Mire, no solamente estaban en oración, todos oraban, sino que perseveraban, pero también rogaban. O sea, esa oración ya de aflicción. El ruego es una oración de aflicción. El ruego es una oración de desesperación. El ruego es una oración de sinceridad. Entonces, cuando queremos tomar decisiones que agradan a Dios, porque ellos tuvieron que comenzar a tomar decisiones, ¿sí se da cuenta? Mientras Jesús estuvo con ellos, Jesús los guiaba. Les decía, vamos para acá, vayan para allá, hagan esto. Los enviaba, los traía de vueltas. Amén. Jesús ya no estaba. Tuvieron que comenzar a tomar decisiones. Pero para que esas decisiones agradasen a Dios, número 1, estaban en obediencia. Número 2, tenían comunión, estaban unánimes. Número 3, estaban orando. ¿Cuántas veces tenemos que tomar decisiones? Y muchas veces no seguimos un conducto regular para que esas decisiones realmente tengan un efecto de bendición. Mi pastor en Chile, recuerdo un mensaje que me quedó siempre grabado en el corazón. Y decía, hay decisiones importantes en la vida. La primera, me decía, recibir a Cristo como Señor y Salvador, porque eso determina tu eternidad. Amén. Y la segunda, ¿con quién te vas a casar? ¿Por qué se pusieron tristes? A ver, levanten la mano los que están casados, por favor. Algunos están serios, otros están sonrientes. Dígame la verdad, mis hermanos. ¿Sí o no que es real, que importa con quién uno se casa? Es importantísimo. Después de haber recibido a Cristo en el corazón y saber que tenemos la salvación, la siguiente decisión importante de la vida es, ¿quién me va a acompañar el resto de mi vida? ¿Con quién voy a tener que tomar decisiones? Oiga, y muchas veces nosotros guardamos esas decisiones solamente, es que me hace sentir mariposas en el estómago. Mira, yo también siento mariposas cuando tengo hambre. ¿Amén o no amén? Cuando me imagino que le suena el estómago cuando tiene hambre. De hecho, ahora en la mañana no alcancé a tomar café, así que estoy en un ayuno forzado. Y ya los veo a ustedes como pedazos de pizza, ¿ya? ¿Cómo muchas veces dejamos decisiones importantes solamente en los sentimientos? ¿Cómo a veces tomamos decisiones solamente por cómo me hace sentir? Cuando hay decisiones
que deberían ser tomadas en este proceso? Estar en obediencia, estar en comunión, en congregarse, porque eso siempre, ¿cuántos saben que siempre hay una palabra de Dios? Amén. Siempre Dios nos entrega, mire, algo. No vamos a salir de este lugar iguales, no, algo Dios nos va a hablar. Pero número 3, a veces tomamos decisiones sin orar. Y un verdadero discípulo coloca la oración como algo fundamental. No puedes tomar decisiones sin orar. Mire, la iglesia comenzó con estos principios. Se fue Jesús. Bueno, el Señor dijo que regresáramos a Jerusalén. Volvieron a Jerusalén. Después, en comunión todos juntos, orando en unanimidad, orando, clamando, rogando al Señor, en comunión, compartiendo las cosas. ¿Qué estaban haciendo? Estaban siendo obedientes y temerosos para tomar decisiones. Y en este proceso, como sucedió en muchas otras ocasiones, no es algo exclusivo de ahora, siempre el que abrió la boca primero, ¿quién fue? Pedro. Pedro la abría para bien o para mal, o la regaba o la apuntaba, pero Pedro era siempre el que abría la boca primero. Amén. Hechos 1:15 dice, en aquellos días Pedro, para variar, se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Yo no sé tú, pero yo escucho a Pedro acá y digo, este man no es Pedro. No es Pedro, ¿sí se da cuenta? Es otro Pedro. Porque dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, mire, en otro tiempo, en otras circunstancias, cuando el Pedro estaba todavía como más carnal, quizás no hubiese dicho, era necesario que se cumpla la escritura de mis hermanos, no. Quizás Pedro hubiese dicho, a ese desgraciado lo hubiese tenido que matar yo primero, el que traicionó a nuestro Señor. Ese era el Pedro real, el viejo Pedro, amén. Diga ahora el viejo y diga su nombre, el viejo Juan, digan. El viejo Juan, ¿cierto? El viejo José, actúa así, ¿me entiende? A ese lo tendría que haber matado yo, hubiese dicho Pedro. No, pero Pedro dice, wow, era necesario que se cumpliese la escritura. Dice, en que el Espíritu Santo, mire, hasta espiritual se nos puso. En que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. ¡Qué tremendo! Dice que fue guía de los que le prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, muy explicativo, todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Pero mire, Pedrito, porque está escrito, dice, en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Mire, Pedro toma un rol natural de liderazgo. Esto no significa que Pedro haya entregado ese rol natural de liderazgo generación tras generación, como cree la Iglesia Católica, que ahora llegó hasta el Papa. No, Pedro desde antes ya tenía ese rol. Pedro desde antes era el que se levantaba. Tenía un liderazgo natural. Y si bien vemos que Jesucristo usa de manera especial en la iglesia de Jerusalén a Juan, a Jacobo y a Pedro de manera especial, y a Pablo con los gentiles, nos damos cuenta de que era un rol natural del apóstol Pedro levantarse y exponer su idea. Pero no solamente eso. Él comienza diciendo de que la escritura tenía que cumplirse. O sea, lo que está haciendo Pedro es no atribuir de que Judas echó a perder el plan de Dios. Judas no echó a perder el plan del Señor. El plan del Señor estaba ya premeditado, y no es que Judas había sido escogido para ser el traidor. Judas fue expuesto a la misma presencia. Judas fue expuesto a los mismos milagros, a la misma palabra, a lo mismo que Jesús le entregó a los demás, se lo entregó a Judas. Él escogió, que es diferente. Amén. Pero de ley se iba a levantar alguien que traicionara. Y no solo esto.
Cuando Pedro dice esto, dice, la escritura se está cumpliendo. Y habla también de cómo muere este Judas, ¿no? Que dicho sea de paso, un evangelio dice que se ahorcó. Acá está diciendo Pedro que se reventó, que cayó. Lo que nos da a entender, algunos estudiosos de la palabra dan a entender de que él se colgó desde una altura muy alta y no logró concretar, digamos, su intención de ahorcarse, sino que se cortó esa cuerda y cayó desde una altura muy alta y murió de esa manera. El punto es de que me encanta Pedro, porque no es el Pedro que hubiese hablado en otro tiempo. Pedro dice, porque está escrito. ¿Y qué está escrito? Pedro utiliza dos salmos, el Salmo 69 y el Salmo 108. Salmos de David. Nosotros sabemos que la gran mayoría de los salmos son escritos por David, la gran mayoría, no todos. Pero ¿sabe qué? Pedro tiene un acierto tremendo, porque Pedro dice, por el Espíritu Santo David habló no solamente habló de Judas, también habló del Señor. Mire, hasta el día de hoy, cuando usted va a la Biblia y usted lee, por ejemplo, el Salmo 22, que lo analizábamos justamente el día viernes, el día miércoles en el estudio bíblico, el Salmo 22 también fue escrito por David. Hasta el día de hoy, la nación de Israel dice que el siervo sufriente que aparece en el Salmo 22 es el pueblo de Israel. No, el siervo sufriente que aparece en el Salmo 22 es Cristo. Y mucho de lo que escribió el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, yo creo que ni él mismo en el momento que fue inspirado sabía de lo que estaba hablando. Pero estaba hablando proféticamente de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? En este caso, en el Salmo 68 y en el Salmo 69 y 108, está hablando específicamente de Judas. Y mire, Pedro recurre a la dependencia de la palabra de Dios. Ponga en cuenta esto. Para nosotros es hasta relativamente más fácil, porque tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Amén. Bueno, Pedro ni los discípulos tenían el Nuevo Testamento. Tenían solo el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento se estaba escribiendo la historia. Así que es notable la dependencia de Pedro con respecto a la palabra de Dios. No era la sabiduría de un hombre que estaba trabajando, sino que era un principio revelado en las Escrituras. Y él dice, David escribió acerca de Judas por el Espíritu Santo. Mire, mis amados hermanos, cuando David escribe estos salmos se refiere a la traición que recibe de un hombre llamado Doeg. Este hombre lo traiciona cuando David escapaba de Saúl. David incluso fue a pedir, cierto, el pan de la mesa de la proposición. También no tenía con qué defenderse. Le dieron, cierto, la espada con la que había derrotado, cierto, la espada de Goliat. Pero como había persecución, incluso los filisteos estaban cerca, nos encontramos con que David incluso se hace pasar por loco. En ese proceso hay un hombre que lo traiciona, y ese hombre se llamaba Doeg. Y a raíz de esto es que David, quizás desde su perspectiva de lo que él estaba viviendo en ese momento, habla de la traición. Pero él no se estaba dando cuenta de que de ese momento de traición también tenía un aspecto profético que hablaba sobre Judas. Amén. ¿Y qué hace Pedro? Toma un principio y dice, wow, así como David se pudo haber sentido traicionado y esperaba que el traidor fuese desolado y otro tome su lugar, de igual manera Cristo y de igual manera nosotros. Amén. Mire, esto no era un deseo personal, era un deseo notable de la voluntad de Dios, pero ¿cómo Pedro logra desglosar desde las Escrituras la decisión que tenía que tomar cuando Jesucristo ya no estaba? Mis amados hermanos, ante cualquier decisión, ante cualquier duda, vaya a la palabra de Dios. Yo le aseguro que si usted va a la palabra de Dios, usted no se va a equivocar. Porque el mismo Espíritu de Dios que inspiró a David, que inspiró a Pedro, también inspiró la palabra, y ese mismo Espíritu de Dios no te va a llevar
a tomar una decisión lejos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El punto es, lo que puedas estar decidiendo hoy o las decisiones que tengas que tomar, ¿es lo que tú quieres o es lo que Dios quiere? Esa es la pregunta que cae de cajón. Lo que tengo que decidir, ¿es lo que a mí me gusta? Es que me hace sentir palomitas en la panza. Esa es, pastor. No necesariamente, que es lo que dice la palabra del Señor. Y mire, es interesante acá porque no solamente Pedro echa mano a las Escrituras, y aquí esto es una pequeña joyita que usted se va a llevar en esta mañana, y yo le invito a que usted la atesore en su corazón. Habla de requisitos, porque bueno, estamos todos acá los 120, vamos a buscar requisitos. ¿Qué requisitos debiera tener el que va a reemplazar a Judas? Hechos 1:21. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y dice que señalaron a dos, José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. A ver, muchachos, vamos a buscar características de aquel que tiene que reemplazar a Judas. Número 1, que haya estado en el bautismo de Juan. Amén. Número 2, que haya estado durante todo el ministerio de Jesús con nosotros. Y número 3, que le haya visto a Jesús resucitar y ascender. 3 características. Amén. Entonces, de todos los que habían 2 que tenían esas 3 características. ¿Sí se da cuenta? Ahora, es interesante esto, mis amados hermanos, porque la palabra de Dios no nos muestra en ninguna parte que haya sido una exigencia misma de la palabra o que el Señor haya entregado esa exigencia y le haya dicho, estos son los requisitos. Entonces, ¿de dónde sacaron estos requisitos si ni Jesús se los pidió? Tampoco habían sido llenos del Espíritu Santo. No es que el Espíritu de Dios les estaba hablando así, wow, estaban llenos hablando en lengua. No, todavía no. Eso era más adelante. Entonces, ¿cómo tomaron la decisión? Sentido común. Sentido común. ¿Sabe qué? Estaban tanto en obediencia, tanto en comunión, tanto en oración, tanto en el escudriñar las Escrituras, que tenían un sentido común santificado. Mire, a mí esto me trae recuerdo. Me trae recuerdo las palabras del mismo Lutero, cuando tuvo que defender sus tesis en la dieta de Worms. Y Lutero se paró delante de todos esos inquisidores que querían matarlo y eliminar sus escritos. Y Lutero, ¿qué dijo? A menos que ustedes me hagan entender por las Escrituras, a menos que ustedes me comprueben por las Escrituras que yo estoy equivocado, yo no me voy a retractar porque mi conciencia está completamente saturada, mi conciencia está dominada. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Miren, nuestro sentido común tiene que ver con eso. Es que ella es, pastor, porque ella me hace sentir palomas en el estómago. Chuta, pero la muchacha no pinta, ¿ya? O el muchacho, en el caso de las chicas, no pinta. Usted empieza a buscar requisitos de las Escrituras. No, pero le hace sentir. No, yo creo que el Espíritu de Dios sí me... ¿seguro? Ay, santo. A alguien le estoy hablando acá. Es que a veces creemos que es así. Mire, hasta nuestro sentido común debería estar lleno de la santidad del Señor para que nuestras decisiones no vayan a ser tontas, por no decir otra palabra. Amén. Mire, es interesante esto. Hasta el sentido común de los discípulos era santificado por todo el proceso que ellos estaban llevando para tomar decisiones. Mis amados hermanos, cuando nuestra vida tiene sentido de honra a Dios, cuando yo quiero honrar a Dios con mis decisiones,
Cuando nuestra vida tiene palabra de Dios, nuestro sentido común es afectado y somos, ¿qué cosa? Prudentes. 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 ¿Y cuál era la labor esencial que iba a tener ese que iba a tomar el lugar de Judas? Dice el texto bíblico, uno se ha hecho testigo con nosotros. O sea, la labor principal en ese momento era ser testigo de Cristo. Amén. Nosotros también podemos ser testigos de Cristo, de su resurrección, por medio de la fe en la palabra. Ahora, es interesante, porque nos estamos dando cuenta de que estaban en obediencia, estaban unánimes en oración, estaban orando, clamando, estaban apegados a las Escrituras, tenían un sentido común afinado, santificado, pero no bastó con eso. Vaya por favor al verso 24, Hechos 1:24. Y orando, otra vez oraron. Amén. Bueno, ya venían orando, yo creo que eso ya no se les hizo tan difícil. Ya venían orando, pero dice que oraron de nuevo. ¿Pero por qué oraron? Porque fue la práctica que Jesucristo hizo cuando escogió a sus discípulos. La Biblia dice en Lucas capítulo 6, verso 12 y verso 13, Lucas 6, 12 y 13, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Qué hicieron? Siguieron el ejemplo de Cristo. Como Cristo oró para escoger a sus apóstoles, ellos dijeron, bueno, si hay que escoger a uno, vamos a orar. Amén. Así que oraron y dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. A ver, pastor, ¿cómo es la cosa? Estaban en obediencia, leyeron la palabra, todo, oraron, clamaron, lloraron, ayunaron, lo que sea, y ahora echaron suerte. Mire, el echar suerte, ¿qué era? Era eso, echar suerte. Era como que si usted agarrara un par de dados y dijeran, bueno, el que saca más es apóstol. Era como si usted colocaba un montón de ramitas y el que sacaba la ramita más larga era el elegido. El echar suerte se hacía con piedras en el Antiguo Testamento. Había alguna piedra que se le ponía una marca en especial y se revolvía eso en una fundita, en algo, incluso mismo en el regazo, y se sacaba. Pero pastor, ¿cómo así? ¿Cómo así se echaron suerte si se supone que estaban orando? Mire, esta era una notable muestra de que estos discípulos estaban dependiendo de Dios, porque habían hecho todo lo correcto, habían obedecido, habían planteado la palabra, habían orado, habían clamado, estaban unánimes. Dijeron, vamos a tener estas características que son las lógicas, usaron el sentido común, pero al momento de escoger, no fueron ellos, en el sentido de decir, vamos a escoger a este. Quizás tenía alguno más afinidad con otro, no. Dijeron o confiaron completamente de que Dios iba a tomar dominio incluso de esa suerte. Y me imagino que seguramente leyeron Proverbios 16:33, cuando dice que la suerte se echa en el regazo, más de Jehová es la decisión de ella. Hasta en eso demostraron dependencia de Dios. No, con esto usted le estoy diciendo vaya a jugar a la lotería, por si acaso. Pastor, tengo 3 candidatas, las voy a poner en una fundita y voy a ver cuál sale. No, tampoco. No, ahora tú tienes al Espíritu Santo, tienes toda la revelación de Dios, amén. Pero sí nos damos cuenta de que ellos no permitieron ni que sus emociones, ni las circunstancias, ni los sentimientos, ni nada carnal fuese a interrumpir una decisión, y permitieron eso, sacar suertes para que fuese Dios, a través de la decisión de Dios, el que pudiese salir. Muchos dicen de que Matías no era el elemento a escoger, que no fue escogido por Dios. ¿Por qué? Porque vemos que Matías después en el libro de los Hechos no aparece nunca más en la Biblia. Vamos a ser buenos con Matías, amén. Si usted revisa el Nuevo Testamento y a partir del libro de los Hechos, los únicos que más aparecen son Juan, Pedro, Jacobo, Pablo, pero del resto tampoco hay mucha noticia. Similar a Matías.
Amén. Ahora no es que hayan sido malos, que se alejaron, se fueron al mundo. No, no, no. Seguramente ellos siguieron en el camino del Señor. Amén. Seguramente ellos siguieron. No significa que el hecho de que no aparezcan en el texto bíblico no significa que no haya sido una elección del Señor. Incluso más adelante vemos al mismo Pablo siendo escogido por el Señor y él mismo dice que es como un abortivo porque llegó al final. Pero mis amados hermanos, no vemos que Pablo se haya opuesto a la elección de Matías, por ejemplo. Amén. Eso es algo interesante. Pablo nunca se opuso a la elección de Matías. En ningún escrito del Nuevo Testamento dice que Pablo no estaba de acuerdo. No, más bien Pablo se siente como el más pequeño. Apocalipsis 21 dice que los 12 cimientos de la Nueva Jerusalén llevan los 12 nombres de los apóstoles. Bueno, ahí vamos a salir de duda. Amén. Pero para eso tenemos que llegar allá. ¿Cuántos quieren llegar allá? Entonces cuando lleguemos allá, yo creo que una de las primeras cosas vamos a ir a los muros y vamos a decir, bueno, ¿cuál era? No nos es importante para nosotros. Lo que sí es importante, y en esta mañana quiero que usted reflexione en esto, por favor. Y piense en esto, en serio, y guárdelo en su corazón. No tomaríamos decisiones equivocadas, o al menos reduciríamos el margen de error. Vuelvo y repito, no tomaríamos decisiones equivocadas o al menos reduciríamos el margen de error si hiciéramos estos sencillos pasos que hicieron los discípulos. Número 1, fueron obedientes. Número 2, se congregaban, estaban en unanimidad. Número 3, oraban. Número 4, querían hacer la voluntad de Dios. Número 5, hasta su sentido común era santificado. ¿Amén o no amén? Número 6, hicieron lo que en su momento Jesús pudo haber hecho. Y número 7, hicieron lo posible para depender de Dios. Por eso echaron suerte, para que sea Dios el que guíe. Si aplicásemos estos principios, mis amados hermanos, en todas nuestras decisiones, o al menos en las decisiones más trascendentales, reduciríamos, yo creo, el margen de error. Reduciríamos el margen de error. Hoy puedes estar expuesto a una decisión que tomar. Quizás estás ante una decisión que tomar. Puedes seguir estos sencillos pasos. Tienes que tener la tranquilidad y la paz de Dios, de que es Dios el que está guiando los destinos de lo que estás haciendo. ¿Sabes? Hace varios años atrás, Dios me dio convicción de esta palabra. Y recuerdo que teníamos que escoger a los hermanos que iban a ser parte de los consejeros de la iglesia. Y había un grupo de hermanos fieles, que podía ser cualquiera de ellos. Amén. Porque todos tenían las virtudes para hacerlo. Y efectivamente, como pastor, yo con algunos me llevo más que con otros. ¿Qué hicimos? ¿Sabe, hermano? Vamos a colocar su nombre dentro de un papelito y vamos a echar suerte. Todos quedaron mirando, el pastor se volvió loco o lo va a tirar a la tómbola. No. Encontré un principio en la palabra de Dios en ese caso específico, de que sea Dios el que otorgue a las personas que iban a ser los consejeros para esta iglesia. Hasta el día de hoy siguen y han pasado 12 años. Amén. Y hemos ido sumando. Ya próximamente también falta una reunión de miembros, ¿cierto? Para rendirles cuentas a la iglesia, pero vamos a estar hablando de todo esto. Con todo esto de la pandemia, como que todo se nos corrió, pero estamos ahí. Amén. ¿Sabe por qué? Porque incluso en la iglesia, en el pueblo de Dios, no digo en la iglesia de Dios porque somos perfectos. Muchas veces no se toman decisiones en que sea Dios el que realmente guíe. A veces, con tristeza lo digo, muchas decisiones dentro de las denominaciones son políticas. Muchas decisiones son por conveniencia. O muchas decisiones son por familia. ¿Y sabe qué? Eso no funciona en el cuerpo de Cristo. Tenemos que aprender a que en todas nuestras decisiones realmente sea Cristo guiándonos a través de su Espíritu Santo. Amén.
Así que le invito en esta mañana a que pueda ponerse de pie y reflexione sobre esta palabra. Y le invito a que pueda, si tiene decisiones por tomar, que son trascendentales, amén. No esas decisiones de qué vamos a almorzar saliendo de acá, no. Hay decisiones que son trascendentales, amén. Si es que hay decisiones importantes en tu matrimonio, en tu familia, en tu vida personal, en tu vida amorosa, cualquier tipo de decisión, y que tú sabes que es una decisión importante, tu trabajo, tus negocios, tus emprendimientos, no sé, decisiones que tú sabes que son importantes. Yo le invito a que en esta mañana reflexione en estos puntos, pero también pueda colocar todas esas ansiedades y decisiones a los pies de Cristo. Amén. Y lo vamos a hacer con una sencilla oración. Yo le invito a que usted pueda cerrar sus ojitos y dígale: Señor, entrego a ti todas mis decisiones. Entrego a ti, Señor, delante de ti, en tu trono, en tu presencia. Entrego, Señor, mi ansiedad, mi preocupación, a veces mi desesperación. Coloco delante de ti, y por más que quizás lleve un poco más de tiempo tomar la decisión, quiero hacerlo a la manera en que lo hicieron los primeros cristianos, que cuando tú no estabas, simplemente echaron mano a las Escrituras, echaron mano a la oración, a la comunión unos con otros. Había temor de Dios en sus corazones, por lo tanto su sentido común era guardado y protegido por ti. Y dependieron hasta última instancia de tu favor y de tu gracia. Señor, enséñame a ser un cristiano maduro en mis decisiones. Madurar en la fe implica que nuestras decisiones honran a Dios. Y aún en aquellas en las cuales no sé si el Espíritu Santo me está guiando o no, tu palabra me dará la respuesta. Es por eso que en este día depositamos, Señor, delante de tu trono todo aquello que me inquieta en el corazón y lo rindo delante de ti con devoción. Lo rindo delante de ti, Padre de la gloria, con fe. En el nombre de Jesús oramos, Señor.